Buenas noches, esta es una nueva emisión de Puntos Capitales, un informativo que también es un opinativo y que también es una videollamada, en donde estamos constantemente buscando las claves en medio del ruido. Recuerden, por supuesto, que los desacuerdos, hombre, se escalan, se radican, se tramitan, pero ante todo buscamos fundamento, dar herramientas para que se formen sus opiniones. Y los desacuerdos, pero también los acuerdos, las quejas, los reclamos y las peticiones se tramitan también a través de nuestro correo electrónico, puntoscapitales@canalcapital.gov.co. Y también, como pasa con todo, a través de las redes sociales. Somos @canalcapital. También nos pueden encontrar utilizando el hashtag numeral Puntos Capitales. Recuerden, por favor, que estamos en medio de una pandemia global, que es importante que nos cuidemos, que cuidemos a la gente que queremos y que cuidemos también a la gente que no conocemos en absoluto. Todos merecemos el cuidado y la ciudadanía es una forma también de ejercer esas ideas, esos principios. Por eso en octubre somos cuidadanos, o mejor, numeral somos cuidadanos. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar hablando sobre las conclusiones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que convocó a una rueda de prensa el jueves pasado para hablarnos sobre qué han observado en términos del ordenamiento del gasto, el presupuesto nacional, qué se viene en términos de economía y bueno, todo esto queremos nosotros saberlo. Vamos a hablar también sobre erradicación forzosa de cultivos de coca en el país, no solamente la efectividad per se del mecanismo, del método, sino también por qué esta erradicación forzosa está generando una tensión creciente entre el campesinado y las fuerzas militares, cosa que no tendría por qué estar ocurriendo. Y vamos a hablar también sobre un litigio propuesto por De Justicia para la extensión del ingreso solidario, porque detectaron una falla y nosotros queremos ver qué es lo que detectaron y qué soluciones puede haber si las hay. Pero antes tenemos dos repasos. El primer repaso es simplemente un video para hablar de un tema incómodo, mamón, básicamente. La dirigencia de FECODE ha recibido amenazas de muerte, o mejor dicho, recibió amenazas de muerte. Llegó a la casa del dirigente Carlos Rivas una corona de flores con una serie de sufragios que contenían los nombres de los integrantes de la dirigencia de FECODE. Veamos por favor el video por medio del cual conocimos esta denuncia. Especial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Desde luego que aquí se quiere amedrentar a quienes salimos a la lucha y a la protesta social en defensa de la vida, de la paz y de la democracia. Me acaban de enviar una corona fúnebre en la que dice descansa en paz, pero nos envían de igual manera 15 libritos litúrgicos con el nombre de cada uno de los ejecutivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y del compañero Diógenes, presidente de la Central Unitaria, y un sirio tratando de amedrentarnos, de callarnos. Llegó en un taxi hasta mi residencia. Aquí lo que quieren es callarnos la boca y no nos van a callar la boca. Llamamos la atención del gobierno nacional. El gobierno nacional es responsable de nuestra vida. Tiene que garantizarnos el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a la lucha social en el marco del Estado Social de Derecho. Esto que se está haciendo es un atentado contra la vida de los dirigentes sindicales. Por esa razón, compañeros y compañeras, los llamamos a la solidaridad, a la unidad con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esta es una advertencia para que nos quedemos callados y no lo vamos a hacer. No tenemos una actitud genuflexa, ¿no es cierto? Y desde luego como seres humanos nos da miedo, pero vamos a derrotar el miedo porque el miedo tiene que ser superado por la vida, por la paz y por la democracia. Este es un claro atentado a quienes pensamos que hay que hacer las cosas dentro del marco del Estado Social de Derecho y dentro de la democracia. Por eso, compañeros maestros y maestras, vamos a seguir en la lucha. Denunciamos este hecho, que es un hecho criminal contra la dirigencia sindical. Esto que está pasando, esto que se ve en el video, es grave. Es grave y hablando de tramitar los desacuerdos, es importante que el gobierno, con quien FECODE muy pocas veces ha estado de acuerdo, y no solamente con este gobierno, con muchos gobiernos antes de este, se haga responsable por la vida de la dirigencia del sindicato del magisterio. Es importante que se respete la vida y el derecho al disenso, que se respete el derecho a la protesta y el derecho a vivir en un país en el que uno puede tener opiniones y posiciones encontradas. No importa en qué parte del espectro se paren ustedes. Puede que el presidente y colega presentador Iván Duque no esté viendo este programa,
Puede que nadie en el gobierno lo esté viendo. Ese no es el punto. Ustedes que sí lo están viendo, ayuden también a replicar este mensaje. El silencio y el miedo no pueden ser la respuesta a estas amenazas, así como las amenazas no tienen por qué ser la respuesta a los desacuerdos tramitados dentro del Estado Social de Derecho. De manera que ponemos este video y expresamos, si de algo les sirviera, nuestra solidaridad con la dirigencia de FECODE y esperamos que pronto se resuelva este problema y que se les brinde la protección a la que tienen derecho. Dicho esto, pasamos a nuestro segundo repaso. Un repaso que habla sobre la peregrinación por la paz que están haciendo firmantes del acuerdo y que va a llegar a Bogotá este sábado 31 de octubre. Llegan y se trata de un reto logístico, son más o menos 1000 personas. Veamos, antes de hablar con Viviana, esta nota que Viviana Bello preparó para Noticias Capital. Los marchantes avanzan en su camino hacia la capital del país, donde exigirán el cumplimiento del acuerdo de paz. A su vez, las organizaciones sociales, liderazgos juveniles y representantes de la sociedad civil culminan los preparativos para recibir a cerca de 1000 firmantes de la paz. Los caminantes son exguerrilleros de las FARC, firmantes de paz. Vienen hacia Bogotá a ver si logran que el país, la sociedad, el gobierno, entre todos entendamos que no los pueden seguir matando. Van 236 exguerrilleros de FARC, firmantes de paz, asesinados desde la firma del acuerdo. Desde los espacios territoriales de capacitación y reincorporación salieron hombres y mujeres que a su paso han ido encontrando el respaldo de organizaciones sociales que rechazan el asesinato de quienes dejaron las armas con la promesa de no retornar a la guerra. No puede ser que sobrevivieron 60 años a la guerra y ahora vienen a matarlos cuando intentan hacer la paz, cuando están cumpliendo a lo que se comprometieron. Ellos cambiaron los fusiles por banderas blancas y es nuestro deber respaldarlos. Asimismo, el representante de la Organización de Naciones Unidas en Colombia reconoció el compromiso por cumplirle al acuerdo de paz que han mantenido 13.000 colombianos que le apostaron a la reincorporación. Asimismo, el compromiso de las cerca de 13.000 personas que se mantienen en el proceso de reincorporación a pesar de los grandes desafíos en materia de garantías de seguridad es prueba de su apuesta por la no repetición. Otro principio consagrado en el acuerdo. Desde la Alta Consejería para las Víctimas señalaron que se busca acompañar la marcha en principio y garantizar a través de un puesto de mando unificado que se pueda desarrollar sin contratiempos. A su vez, Noticias Capital conoció que el partido político FARC adelanta acercamientos con la Universidad Distrital para tramitar un permiso para el alojamiento de quienes caminan en la gran peregrinación por la vida y por la paz. Bueno, sigue la peregrinación. Otro grupo de voces que tiene que sentarse a hablar con el gobierno, o al menos eso se esperaría, pero que representan también, pues obviamente, un protocolo logístico y una serie de retos para la ciudad. Vamos a hablar un poco más sobre esto con nuestra periodista Viviana Bello, que se encuentra en el estudio, además de Noticias Capital, en una seriedad increíble. Viviana, buenas noches. Buenas noches, Santiago, un gusto saludarlo. Bueno, cuénteme, ¿qué pudo hablar usted con el alto consejero para los derechos de las víctimas, Vladimir Rodríguez? Pues mire, en este momento él se encuentra en una reunión con los directivos de la Universidad Distrital porque justamente están cuadrando y ultimando los detalles para recibir a esos más de 1.200 firmantes del acuerdo de paz que llegarán, usted lo mencionaba, el primero a la capital del país y que buscan pues realizar una serie de actividades en la Plaza de Bolívar. También se van a reunir con algunas organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales que pues van a reclamar junto con ellos que cese la barbarie y la violencia. Ya lo mencionábamos en la nota, son 236 firmantes de la paz que han sido asesinados desde la firma del acuerdo en 2016. Solo en lo corrido del año 53 firmantes han sido asesinados, el año pasado 154. Entonces, en este momento se encuentran ultimando detalles para saber si se van a alojar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación o si se van a quedar en la sede de la Macarena de la Universidad Distrital. Viviana, el puesto de mando unificado, ¿dónde va a funcionar? ¿Y qué funciones tiene además? Pues justamente lo van a definir hoy. Básicamente este puesto de mando unificado busca garantizar la movilidad de los bogotanos, de los residentes de la capital del país, pero también garantizar los derechos
los derechos que tienen los ciudadanos, pues que se van a movilizar y que van a llegar hasta la Plaza de Bolívar. Se habla de diferentes movilizaciones, también otra que estará en el Parkway, pero lo que busca es que no le quede difícil a los colombianos moverse en la capital del país, mientras a su vez avanzan estas marchas, controlar la seguridad un poco y la movilidad de los capitalinos. ¿Existe, por último, Viviana, alguna respuesta de parte del gobierno, algo que haya dicho el alto comisionado para la paz, el ministro de Defensa, los que siempre hacen declaraciones, si ha habido algo de ruido? ¿Qué ruido ha habido? El consejero presidencial Emilio Archila aseguró a través de su cuenta de Twitter que los firmantes de la paz no tienen, digamos, motivos para venir a la capital del país, que esa es como la crítica que hoy, de hecho, le están haciendo los miembros del partido Fuerza Alternativa del Común de las FARC. Han dicho que el consejero se equivoca, que esa es la única respuesta que ha dado hasta el momento, y es que no existen motivos para esta marcha, pero pues a su vez lo que han dicho los miembros del partido político de la naciente, partido político de las FARC, es que tienen todos los motivos para movilizarse y que no hay respuestas, tampoco hay comunicación y pues tampoco se ha establecido una comunicación directa con estos líderes de esta movilización. Por ahora continúan en la Casa de Nariño reunidos Monseñor, algunos miembros de la Iglesia Católica que también están expresándole al presidente de la República la necesidad de que se proteja a los firmantes del acuerdo de paz y que se garantice el cumplimiento de lo acordado. Perfecto, simplemente recordar que en lo que concierne a la opinión del señor Emilio Archila, esa es su opinión, que cualquier persona que quiera hablar con el gobierno tiene derecho a reclamarlo y que cualquier persona que quiera y tenga la ciudadanía colombiana, incluso si no, tiene derecho a venir a Bogotá a tratar de hablar con el gobierno. Eso no tiene nada que ver si es necesario o no. Y recordar además, para ya despedir completamente, que un solo muerto ya es demasiado. Viviana, muchísimas gracias. Feliz noche, Santiago. Noche. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a nuestros temas. Ya vamos a clavarnos en el grueso de los temas de hoy, en la carne, bueno, para los veganos no, pero en fin. El jueves pasado, el Observatorio Fiscal de la Javeriana convocó una rueda de prensa virtual en la cual habló de algunas de las conclusiones que ha ido sacando sobre las estrategias económicas del gobierno en pandemia, sobre el presupuesto nacional, la economía, ¿no? La economía, que es la base y la raíz de muchas de las cosas que nos pasan, incluso si no lo sabemos. Para contarnos un poco sobre estos análisis hechos por el observatorio, se encuentra el asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Juan David Oviedo. Juan David, bienvenido a Puntos Capitales. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago, espectadores. Un gusto estar con ustedes en este espacio. Juan David, ¿cuáles son los principales análisis que hacen o cuáles son los problemas más grandes que detecta el observatorio dentro del comportamiento de la economía del país o el comportamiento del gobierno y sus decisiones económicas en estos meses? El principal problema de estos meses es que el gobierno nacional no ha respondido acertadamente a la atención de los recursos de la emergencia. El gobierno nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias para atender la emergencia en el país, pero su administración no ha sido eficiente y en este momento nos estamos encontrando con el país con el mayor registro de desempleo reciente, con unas tasas de salud pública lamentables que se pudieron haber evitado con mejores decisiones de política pública. ¿Qué papel juega ahí la transparencia? Una de las cosas que ustedes decían y que me llamó mucho la atención es que uno de los grandes problemas había sido que no existía una claridad frente al público. Le pregunto porque creo que obviamente la transparencia es una palabra que tiene buena prensa, ¿no? Uno habla de transparencia como un valor positivo, pero al mismo tiempo estamos en un país en el que la gran mayoría de las personas nunca jamás se entera de qué es lo que está pasando, ni con la plata del gobierno, ni con la plata del Estado, ni con la plata de ellos mismos. Entonces, ¿cómo funciona la transparencia ahí? Celebro inmensamente tu pregunta porque me fascina este tema y en el Observatorio Fiscal trabajamos para hacer veeduría a que los recursos públicos de la nación se manejen con transparencia. Y creo que en la coyuntura de la emergencia económica, social y demás por la pandemia es muy importante manejar los recursos con transparencia porque cada recurso mal manejado tiene un costo de oportunidad muy grande que podría haber servido para atender una familia a través de ingreso solidario, un mercado para hogares vulnerables o disponer esos recursos para un ventilador o la adaptación de una unidad de cuidados intensivos que se necesitaba en el país.
Y me gustaría compartir que hoy, más de 7 meses después de haber creado el Fondo de Mitigación de Emergencias, no es posible identificar peso por peso cómo se han ejecutado los recursos. En este momento no hay un espacio unificado donde el gobierno nacional cuente cómo se han ejecutado la mayoría de los contratos y cuáles son pues, los contratos mismos, para hacer como un ejercicio de veeduría e investigación sobre esta ejecución contractual. Los investigadores tendríamos que pasar horas y horas y horas haciendo un seguimiento a los recursos del gobierno nacional a través de las páginas institucionales, del SECOP, del portal de transparencia, que son páginas muy difíciles. Me gustaría compartirte solamente un dato curioso, y es que en el primer ejercicio que nosotros hicimos para hacer seguimiento a los recursos del FOME, nos demoramos 26 días trabajando tiempo completo. Y esto es tiempo claramente que un ciudadano a pie no dispone. Este es el nivel de falta de transparencia del gobierno nacional en el manejo de los recursos para atender la emergencia. Si no hubo un mecanismo transparente en un comienzo, ¿ya no lo hubo? Me da la impresión de que si ese tren ya partió, va a ser muy difícil de alcanzar. Yo creo que pues, hay que reconocer que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias se proyectan tener hasta el próximo año, hasta el año 2021. Y eso corresponde a que la pandemia probablemente se expanda hasta el próximo año. Ahora bien, me gustaría resaltar que hemos avanzado un poquito en temas de transparencia. Le quisiera hacer un reconocimiento al portal de transparencia económica del Ministerio de Hacienda, que ha reportado detalladamente la mayoría de los compromisos a un nivel de detalle interesante. Hace falta indexar a este portal todos los contratos, todos los procesos contractuales y llegar a un nivel de detalle peso por peso. Al mismo tiempo, me gustaría contar que en el Ministerio de Hacienda, hace un poco más de un mes, sacó un registro de los gastos que ha atendido la pandemia. Me gustaría contar también que inicialmente el gobierno nacional dijo que estaban invirtiendo cerca de 117 billones de pesos y por la presión ciudadana y de los congresistas que han realizado, el gobierno nacional ahorita es un poco más sincero, detallado y claro con las cifras que ha manejado y está reconociendo en este momento que está gastando 25 billones de pesos. Con esto quiero contarte que hemos avanzado un poco en temas de transparencia, pero un poco no es suficiente. Los colombianos necesitamos saber a nivel detallado, peso por peso, cómo ha sido la ejecución de nuestros recursos. Por último, me gustaría que me explicara, Juan David, cómo es este cuento de la refinanciación de la deuda del país versus el gasto en inversión pública. Es decir, esto es una plata que podría haberse gastado en inversión social, perdóneme, y que en cambio se utilizó refinanciando la deuda. ¿Por qué lo hicieron? ¿Tiene esto algún sentido y tiene algún tipo de propósito? ¿Es eficiente? ¿Es costo efectivo? La motivación de intercambiar deuda de corto plazo por deuda de largo plazo es pagar, digamos, menos intereses y tener una cartera de deuda un poco más eficiente en la asignación de los recursos. Pero me gustaría que esta pregunta la respondiera propiamente el Ministerio de Hacienda porque no la han respondido. Y me gustaría compartir, digamos, un detalle importante. Y es que en el presupuesto general de la Nación, el rubro principal es la inversión, que cuenta con que este año, respecto al año pasado, tuvo una variación de 22 billones de pesos. Y me gustaría contar que, si bien hay algunos documentos técnicos refundidos en la página del Ministerio de Hacienda, en el debate del presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República, no se hizo ni una mención a cuál era el contenido específico de la deuda. Este es el nivel de transparencia que propone el Ministerio de Hacienda y que se validó del Congreso de la República. Entonces, me gustaría también contar cómo fue la transacción de la deuda, para contarte un poquito que las magnitudes son muy graves y preocupantes. En los debates del Congreso de la República sucedió una disminución en el presupuesto de deuda entre la versión propuesta por el Gobierno Nacional y la versión finalmente aprobada por el Congreso de la República del servicio de la deuda en más o menos 5 billones de pesos. Y me gustaría contar específicamente que en este momento no sabemos los colombianos esos 5 billones de pesos a qué hacen parte, si era deuda interna, si era deuda externa, si son canjes de deuda interna por externa, si son canjes en los plazos. En este momento no sabemos información. Entonces el espíritu de los cambios de deuda es, digamos,
mejorar la cartera de la deuda, pero en este momento no contamos con información suficiente para saber si efectivamente así se cumplió o se están haciendo transacciones de deuda en contra del país. No sabemos. Ok, bueno, en cuanto sepa, Juan David, por favor avísenos para terminar de contar un poco el cuento, porque finalmente creo que si algo deja la falta de transparencia es una historia inconclusa de asuntos de interés público, ¿no? A todos nos interesa qué es lo que está pasando. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y pues nada, esperamos entonces a ver qué pasa con esos 5 billoncitos de pesos. Y ojalá sepamos también de los 25 billones de la atención a la emergencia, que incluso recientemente dijeron que eran 33. No sabemos. No sabemos. Bueno, pues espero que sepamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, nosotros continuamos hacia un tema un poco menos urbano y bastante más rural. Nosotros hemos ya tenido que mostrarles lastimosamente imágenes en este programa que dan cuenta de una tensión creciente entre campesinos de muchas regiones y el ejército. Si ustedes recuerdan, nosotros hicimos el tema de SOS Guayabero en el Meta. Esto definitivamente no tendría por qué pasar, es decir, el ejército está ahí para defender al campesinado y sí, yo sé que estamos en medio de un post-conflicto y de muchos otros conflictos que están impulsados por la presencia del narcotráfico, pero al mismo tiempo pues tenemos que saber que se trata de una economía que nutre las casas de muchas familias campesinas y que no se les ha ofrecido tampoco una solución que sea sostenible. Bueno, mejor dicho, se trata de un tema verdaderamente complejo. Y la erradicación forzosa, como método de erradicación de cultivos de coca, está en el centro de este debate. Para buscar claridad, se encuentra con nosotros Luis Felipe Cruz, investigador de justicia en política de drogas. Luis Felipe, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches. Hola Santiago, buenas noches a ti y a tu audiencia. Bueno, yo creo que la primera pregunta vuelve al asunto de la costo-efectividad. ¿Será que es costo-efectiva? ¿Es verdaderamente eficiente la erradicación forzosa de cultivos de coca? La respuesta es no, y la razón es que, o más que la razón, la evidencia es que Colombia lleva más o menos 30 años aplicando una guerra contra la coca constante por diferentes vías, y sin embargo el país sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, de pasta base de coca y en general de hoja de coca. Entonces no es costo efectivo utilizar a la fuerza pública, a la policía, a civiles que hacen labores de erradicación para generar conflictos y tensiones con sociedades campesinas que en este momento y que históricamente han estado desprovistas de servicios públicos y derechos sociales. La medida, en general, las erradicaciones están, pues hacen parte de un contexto de violencia que ejerce el Estado sobre los territorios de poblaciones que no tienen poder, no tienen ni representación política, ni un poder claro en términos económicos, y que en últimas hacen parte de territorios que están sometidos a la dinámica del mercado ilegal. La erradicación de 1 hectárea de coca, por ejemplo, por vía terrestre o manual, puede costar, no hay cifras exactas, digamos, pero hay que calcular los costos en términos de movilizar un esquema de seguridad que lo presta la policía o el ejército, movilizar a los grupos móviles de erradicación que son civiles, son personas también campesinos, a veces sin garantías laborales, a que vayan y se enfrenten a condiciones muy complicadas de seguridad e incluso a minas dentro de los cultivos. Minas que obviamente no plantan los campesinos cocaleros, sino que hacen parte como de dinámicas mucho más complejas de estas regiones. Y a la fecha, pues es muy difícil evidenciar que estas acciones de erradicación reduzcan los cultivos. Por el contrario, puede que desaparezca un poco en algunos plazos de meses la coca, pero la dinámica económica de estos territorios hace que vuelvan a recaer en los cultivos de coca y usen glifosato aéreo, glifosato terrestre o la misma erradicación manual, que es arrancar la mata de raíz. Las cifras no permiten
establecer una buena costo-efectividad. Luis Felipe, la Fundación Ideas para la Paz informa que esto es una estrategia que se viene aplicando con especial énfasis desde que inició el gobierno Duque, que no se ha cumplido la meta estipulada para este año en términos de erradicación forzosa, pero sobre todo tratando de decir que no se trata de un fenómeno nuevo, es decir, que esto que está pasando, incluyendo las tensiones entre el campesinado y las fuerzas militares, no se trata de un fenómeno novedoso, ni es algo que estén haciendo hasta ahorita. ¿Por qué está reclamando más y más atención este problema y esta tensión, este problema pues en el Guayabero, lo que está pasando en el Meta y en otras zonas cocaleras? La razón es que el Estado colombiano se comprometió a llevar a cabo un plan de transformación territorial a partir de la firma del acuerdo de paz. El punto 4 de ese acuerdo no es un acuerdo de sustitución cualquiera. No se trata de la entrega de un subsidio a una familia. Se trata de un plan de desarrollo territorial que se debe construir, si se quiere, de la mano de las comunidades campesinas y de las organizaciones que allí hacen presencia, de las organizaciones sociales. Entonces, estas nuevas erradicaciones, digamos, son más resentidas por parte de las poblaciones rurales porque se interpretan como un desconocimiento a los acuerdos de sustitución a los que se llegó con el gobierno. La debilidad del programa de sustitución es una cara de la moneda y la otra cara es el ejercicio de la violencia a partir de estas acciones de erradicación. Por eso, en este contexto y desde el 2017 se vienen presentando tantas tensiones en estos operativos de erradicación. La gente dice, yo manifesté en algún momento la intención de sustituir mis cultivos de coca y usted lo que me responde es con un operativo del ejército, de la policía, para erradicarme las plantas que en últimas terminan siendo mi sustento. Y entonces a partir de allí estamos en una dinámica, como en un diálogo que es un diálogo asimétrico entre unas poblaciones que están en condiciones muy difíciles y un gobierno que tiene cierta, si se quiere, desconfianza del acuerdo de paz. El programa de sustitución es la principal razón por la cual todas estas personas están reclamando el uso de la erradicación forzada. Perfecto, pues Luis Felipe, le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Creo que no será nuestra primera vez, o mejor dicho, nuestra primera vez, no será la última en estas pantallas, porque este es un tema que ha acaparado mucho de las noticias, de la cual además cada vez llegan más denuncias y nosotros pues obviamente vamos a estar pendientes de qué sucede. Entonces queda un poco la puerta abierta para que vuelva a las pantallas de Puntos Capitales. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Gracias, Santiago. Feliz noche. Vale, feliz noche. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar, más de Puntos Capitales. Y regresamos con más de Puntos Capitales. Nos queda un tema para tratar. Ya hemos hablado también varias veces en este programa sobre cómo las mujeres han llevado del bulto mucho más duro que los hombres en la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. Este enfoque de género es importante porque atañe a, sobre todo, un sector específico de la economía, que es la economía del cuidado. La economía del cuidado que se ha presumido durante años como eminentemente femenino. Eso es una discusión ya, eso es otra historia completamente distinta, pero que ha generado ya en esta realidad, en este mismo instante, pues una crisis creciente, no solamente por el desempleo, sino por la pauperización de ese trabajo, por el trabajo que muchas veces termina realizándose de forma gratuita, por el tiempo que las mujeres, por una cosa cultural que de nuevo no tenemos el tiempo de discutir acá en este mismo instante, están aparentemente abocadas a hacer sin ningún tipo de colaboración por parte de los hombres, sin ningún tipo de compromiso ni responsabilidad. Bueno, esa economía ha generado un vacío que le ha dado mucho más duro a las mujeres.
Y para esos vacíos que en general afectan a las poblaciones más vulnerables económicamente, se creó el programa de ingreso solidario del gobierno. Nosotros también lo hemos discutido largamente acá y nuestra posición es que no es suficiente. Pero además de eso, de Justicia, que es, como ya lo he dicho, nuestra fuente de fuentes favorita en Colombia, descubrió que hay una falla en ese programa de ingreso solidario e inició un litigio para extender la cobertura de ese ingreso solidario para que cubra no solamente a mujeres cuidadoras que hacen parte de la economía del cuidado, sino también a mujeres migrantes en este país que están necesitando urgentemente de algún tipo de ayuda por parte del Estado. Para tratar de entender mejor esta falla que yo hice mi mejor esfuerzo por explicar, se encuentra con nosotros Cristina Anear, investigadora de litigio en De Justicia. Cristina, bienvenida a Puntos Capitales. Buenas noches. Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, cuénteme cómo detectaron y en qué consiste esta falla en el programa de ingreso solidario. Bueno, pues primero que todo, lo principal es que tenemos que contar que la tutela no la estamos llevando primero a nombre de Justicia, sino está en realidad a nombre de estas 24 mujeres que están pues en unas condiciones de vulnerabilidad especiales. Lo que se encontró al analizar los casos de estas 24 mujeres, siendo 9 mujeres que se dedican al trabajo doméstico y 15 mujeres migrantes que en general se dedican al trabajo informal en su amplio espectro, fue que al ingresar a los documentos que están públicos en la página de Ingreso Solidario, ya sea del DNP o del Departamento para la Prosperidad Social, no encontrábamos criterios claros para que las personas mismas entiendan si hacen parte o no de este programa. El programa en general fue creado por el Decreto 518 de 2020 y este decreto básicamente establece que las personas que pueden ingresar a este programa son personas en condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad y que además no se encuentren en algún otro programa de asistencia del Estado, como lo son Programa Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Familias en Acción o el Programa de Devolución del IVA. Lo que encontramos fue que no sabíamos si había otro tipo de criterios que el DNP estuviera haciendo para el cruce de información que tenía a su cargo para hacer esta selección de las personas beneficiarias. Entonces, digamos que al entrar a la página web del programa, se encuentran como algunas informaciones muy generales de cómo se ha hecho el pago a algunas familias pobres y vulnerables en las primeras etapas, y básicamente lo que encontrábamos era que en la primera etapa se había hecho un pago a las personas que estaban en el puntaje más bajo del Sisbén 3, hasta el puntaje 30. El puntaje Sisbén va de 0 a 100 dependiendo pues de el nivel como de vulnerabilidad en el que se encuentren las personas o pues los hogares. Entonces, en general, no nos queda muy claro si estos puntajes, si estas calificaciones en general aplican aún para todos los hogares, qué otros criterios está usando el DNP para hacer este cruce de información, si está usando otro tipo de bases de datos para integrar su base maestra de análisis. En general, sí, no nos queda muy claro cuál es esta selección de los hogares que están siendo beneficiados, entonces nos queda un poco difícil también hablar de una exclusión de los hogares de estas 24 mujeres. En general no sabemos por qué no están siendo incluidas, porque pues todas las mujeres de los casos que analizamos están en condiciones de vulnerabilidad debido a la pandemia. En este momento no están siendo incluidas por el programa. De acuerdo con lo que nos cuentan, ninguna de ellas en sus hogares cuenta con ninguna otro programa del Estado, ninguna asistencia social por transferencias monetarias no condicionadas. Entonces, pues, según estos criterios, pues técnicamente ellas deberían estar siendo beneficiarias del programa Ingreso Solidario. Cristina, estas son 24 mujeres que es a nombre de quienes se presenta esta acción de tutela, pero el cálculo que hace de Justicia es más o menos de 1 millón de personas, de 1 millón de hogares, más o menos 3.100.000 personas, calculando 3 personas por hogar en promedio según cifras del DANE del 2018. ¿Cómo lograr, o mejor dicho, esta tutela podría lograr que ese millón de hogares se vea cubierto finalmente
por el ingreso solidario. ¿Cómo se espera llegar a eso y cuál sería el trámite para conseguirlo? Claro, pues Santiago, digamos que esta tutela tiene, pues digamos que un margen de aplicación de 24 mujeres. Digamos que con esto no podemos lograr que el programa, pues mágicamente todas las personas que necesitan acceder al programa se encuentren incluidas de forma instantánea. Digamos que lo que queremos evidenciar con esta tutela, primero es que el programa es bueno en el sentido en que le están garantizando un ingreso a personas que debido a la pandemia digamos que no tienen recursos suficientes. Digamos que el caso de estas 24 mujeres es claro en eso, como son personas que empiezan a generar muchas deudas, que empiezan a tener peligro de ser desalojadas. Entonces digamos que este es un primer paso, digamos, para evidenciar las fallas de acceso a ciertas poblaciones para que el DNP, digamos, que pueda, o el DNP o el Departamento para la Prosperidad Social, dependiendo pues de quién esté administrando en este momento la generalidad del programa, para ver básicamente quién puede solucionar como esas fallas, corregirlas y básicamente mejorar el programa, mejorar la cobertura general del programa. Sabemos que muchas veces esta falta de inclusión de hogares beneficiarios no es porque digamos que por un capricho del gobierno, sino muchas veces también ocurre porque los hogares no están incluidos en las bases de datos, ya sea por muchísima informalidad, porque las bases de datos no se actualizan al día a día. Entonces, pues digamos que esta acción en realidad también funciona como un ejercicio para el control político y para el control del Estado, para que se generen realmente mejoras en este tipo de programas especiales del Estado y para que en realidad pues hogares que en realidad sí necesitan este tipo de ayudas económicas en este momento tan difícil puedan acceder a ellas. Entonces, pues técnicamente en este momento está la tutela cursando por estas 24 mujeres, pero en realidad pues la idea es que esta evaluación del programa pueda generar un cambio estructural o pues un avance progresivo en la cobertura de los hogares. ¿Existe algún tipo de vaso comunicante entre justicia y el gobierno que les permita un poco cerciorarse de que le llegue esta información al gobierno? Porque yo estoy de acuerdo con usted, si es un programa necesario, obviamente es positivo que exista, y estamos además en un momento en el que la gente tiende a asumir que existe una conspiración contra la gente. Y muchas veces no es así, es decir, muchas veces es un asunto puramente matemático, pero el diseño de estos programas tiene en su seno también muchos problemas. Nosotros hablábamos hace meses que muchas veces la población no está bancarizada, por ejemplo, que la gente en las zonas más vulnerables no se encuentra bancarizada y se les estaba obligando a bancarizarse. Entonces, este tipo de mecanismos, ¿tienen solución posible? ¿Tendrá una solución en el corto plazo? Usted, yo sé que le estoy poniendo en la posición difícil de hacer futurología, pero es decir, ¿cuál es el pronóstico en ese sentido? Claro, no, pues yo creo que haciendo futurología aquí con usted, pues yo espero, digamos, yo soy muy positiva al respecto, digamos, con esto que usted me cuenta de cómo se le estaba diciendo a la persona, a los hogares estar bancarizados. Yo creo que el mismo gobierno se dio cuenta de lo que estaba haciendo y digamos que en la segunda etapa también empezó, en la segunda etapa de este programa empezó a decirle a los hogares, hey, venga, podemos empezar a bancarizar los hogares pues por nuestra propia cuenta, usando no métodos de que las personas se tengan que acercar a un banco de la forma tradicional, sino usar otro tipo de herramientas de ahorro, como las herramientas como tecnológicas que nos ofrecen los celulares, lo de DaviPlata, Nequi, ahorro a la mano. Entonces realmente yo creo que pues teniendo en cuenta que es un programa que se creó en medio de la pandemia para básicamente matizar un poco los efectos de la pandemia en tiempo real, pues yo creo que tiene voluntad del gobierno pues para corregir esos errores, o pues no errores, como en realidad mejorar la cobertura de este programa. Si digamos ya se hizo con la bancarización, yo creería pues que al menos esta acción de tutela junto con unos derechos de petición que se presentaron antes de la tutela, pues poniéndole en conocimiento al DNP y al Departamento de Prosperidad Social esta situación, pues creo que es un avance importante pues para que estos entes del gobierno realmente como que tengan en cuenta estas fallas que nosotros estamos encontrando en general y pues puedan
corregirlas o hacer un poco más público sus procesos de cruce de cuentas y de selección de hogares beneficiarios del programa. Yo no creo que esto sea digamos que una conversión como a puerta cerrada. Creo que el gobierno, o al menos de lo que hemos visto con el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, están bastante prestos a hablar del tema, a solucionar inconvenientes, a darnos información al respecto. Entonces, pues yo creo que vamos por buen camino. Hábleme un poco sobre el impacto en la economía del cuidado que ha tenido esta crisis del COVID-19, que han podido ustedes detectar sobre el impacto en el crecimiento de la vulnerabilidad, en el crecimiento del índice de pobreza, ¿no? En 2019 ya estaba en 35%, se sabe que necesariamente va a venir una crisis económica, es lamentable, pero al mismo tiempo pues es un problema que está ocurriendo no solamente acá, y sin embargo la medición para las mujeres es muy desigual. Explíqueme un poco cómo se ha medido eso, explíqueme un poco también qué se puede hacer o si existe algún método, entre comillas, que sirva para un poco cerrar esa brecha. Sí, pues digamos, de datos que encontramos para la construcción de la tutela, pues nos basamos en datos generales de encuestas sobre economía del cuidado y pues el análisis de la vida de las 24 accionantes, y pues básicamente nos hemos dado cuenta, pues primero, según datos del DANE, alrededor de 350.000 mujeres que se dedican, pues ahora se dedicaban al trabajo doméstico, han perdido su empleo. Además de esto, digamos, las mujeres accionantes que se dedicaban a este trabajo doméstico muchas veces no lo estaban haciendo de una forma formalizada, o sea, realmente recibían su dinero, pero no cotizaban a Seguridad Social en Salud. Eso también tiene una afectación especial, pues sobre todo teniendo en cuenta que la crisis económica viene de una pandemia mundial y pues que uno necesita asistencia especializada en salud en caso tal de un contagio. Pero además lo que ocurre es que estas mujeres entonces tienen que dedicarse a no solo salir de sus casas para conseguir trabajo en el día a día, sino que además al volver al trabajo tienen a cargo a muchas personas en sus hogares. Todas estas mujeres que nosotras encontramos en esta tutela, las 24 accionantes, son mujeres cuidadoras, mujeres que están a cargo de niños, que tienen que estar pues constantemente en vigilancia de su educación pues por medios virtuales, o de personas con discapacidad que requieren un nivel de atención especial o algunos cuidados no solo de aprendizaje, sino médicos. También están a cargo de personas mayores que tienen pues un riesgo mucho más grande en términos de salud en caso de ser contagiadas de COVID-19, y pues en general estas mujeres entonces no solo tienen que trabajar por fuera de sus hogares, sino que además la carga de cuidado y de trabajo doméstico pues se acrecenta a niveles digamos que críticos en medio de una pandemia en la que pues debido a esta crisis se nos obliga a estar confinados. Entonces pues estas mujeres digamos que lo que hemos visto es que dedican horas, prácticamente su día entero a trabajar y además a trabajar sin una remuneración. Entonces digamos que algo que se pide dentro del estudio de la acción de tutela es que se tenga un enfoque de género frente al caso de estas 24 mujeres, que tengan en cuenta todas las horas que estas mujeres están empleando en el cuidado de otras personas y además en la búsqueda de trabajo para pues suplir sus necesidades básicas, y pues además que tengan en cuenta que algunas condiciones especiales de algunas mujeres pues no solo les impide acceder a empleo, sino que también las pone en algunas condiciones de especial vulnerabilidad, pues como de forma más grave, como condiciones de violencia doméstica, de violencia económica. Entonces digamos que también solicitamos que en el estudio del acceso a este tipo de programas se tenga en cuenta la condición pues, de este tipo de mujeres que además están en condición como sujetos de especial protección constitucional. Perfecto. Cristina, por último, hábleme un poco sobre las mujeres migrantes, porque una parte de las mujeres que presentan este recurso de tutela son mujeres cuidadoras, pero también hay un poco más de la mitad, de hecho, que son mujeres migrantes. ¿Cómo ha funcionado esta relación? Nosotros
a lo largo de la pandemia hemos visto también, hemos documentado, ¿no?, la relación de repatriación de población migrante venezolana, que los llevan, que no los llevan, si los tienen en un hotel, si los dejan en un cambuche, si están recibiendo ayudas dignas, que les cierran la frontera en cualquier momento. Se trata, por supuesto, de un problema complejo, de un problema binacional además, pero entonces ahí, en términos del programa de ingreso solidario, ¿qué papel juegan las mujeres migrantes? Vale. Digamos que nosotras hablamos de mujeres cuidadoras como en un sentido amplio. Si bien algunas de las accionantes son mujeres que se dedicaban al trabajo doméstico, digamos que la característica que engloba a todas las 24 accionantes son que todas son cuidadoras, todas tienen a cargo a alguien, cuidan de alguien en sus hogares. Entonces digamos que estas 15 mujeres migrantes pues también son cuidadoras de personas en sus hogares. Estas mujeres están en unas condiciones bastante críticas. En realidad, al leer de la tutela las narraciones de sus hechos, digamos que yo animo a las personas a leer la tutela a pesar de que es bastante larga, porque la narración se hace en primera persona. Cada mujer está contando su historia particular de vida, y esto demuestra que las condiciones por las que están pasando estas 15 mujeres en especial son bastante graves y necesitan con urgencia una ayuda del Estado. La mayoría pues están en peligro de desalojo, la gran mayoría no comen ni siquiera 3 veces al día. Esto de acuerdo con una encuesta que se hizo por el Grupo de Trabajo Internacional de Movimientos Migrantes. Ha implicado como que alrededor de un 73% de las personas que han encuestado han disminuido de comer 3 veces al día a comer 2 o menos. Esto pues básicamente implica pues problemas en salud, este riesgo también de desalojo, las deudas en el pago de los servicios públicos, del arriendo. En realidad el nivel de estrés, además de estas mujeres, pues porque no tienen en este momento la subsistencia económica o los medios económicos pues para paliar todas las deudas que tienen, pues esto también implica un estrés diario de estas mujeres. Entonces pues es una condición crítica, ¿no? Y es una condición que además se acrecenta pues con la xenofobia pues que viven estas mujeres en el día a día, porque claramente estas mujeres pueden llegar a tener pues menos posibilidad de acceso al empleo pues por su condición de migrante. Otra característica que tienen estas mujeres pues que es especial para la tutela es que todas estas mujeres son mujeres en condición migratoria regular, todas tienen permiso especial de permanencia. Si bien la población migrante es muchísima más, digamos que se concentró en esta tutela que todas estas mujeres estuvieran en una condición regular, porque el programa de ingreso solidario en general, pues para la búsqueda de las personas que necesitan este auxilio, parten un poco de este tipo de registros, como que las personas pues tengan un permiso especial de permanencia pues para ubicarlas y para otorgarles el subsidio. Entonces pues digamos con estas características creo que nos dimos cuenta que la situación de estas mujeres migrantes venezolanas es crítica, es urgente que realmente se haga algo desde el gobierno, o si en general se planteen algún tipo de ayudas para estas mujeres que en realidad la están pasando mal. Perfecto, pues Cristina, muchísimas gracias, muchas gracias por ayudarnos a contar esta historia, o al menos la historia de todas estas historias, que de nuevo queda ahí en la recomendación para que la gente pueda leerse entonces la tutela, conocer la historia de estas 24 mujeres. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buena noche. Gracias, buena noche. Esto ya casi se acaba. Antes de que se acabe, un breve recuento noticioso. La alcaldesa entregó la primera manzana o centro de cuidado para las mujeres en Ciudad Bolívar. En esta localidad, 1 millón de mujeres destinan al menos 5 horas de su vida diaria a labores del hogar no remuneradas, como les estábamos contando. Este espacio ofrecerá servicios de jardín infantil, alrededor hay colegios donde podrán inscribir a sus hijas e hijos. También se brindará asistencia jurídica y psicosocial, se recibirán denuncias que serán remitidas a las casas de justicia y se prestará el servicio de escuela de bicicleta. Se espera que se construyan un total de 10 manzanas de cuidado en el marco de la política distrital del cuidado.
Continuamos. La alcaldesa entregó un superCADE en el barrio Manitas, en la localidad de Ciudad Bolívar. Este es un espacio donde 16 entidades del distrito atenderán a la ciudadanía en 70 módulos de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 3:30 de la tarde en jornada continua, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Se acerca Halloween, también conocido como el Día de las Brujas o el Día de Todos los Santos o el Día de los Niños, en fin. Y a la vuelta de la esquina están las fiestas de final de año. Con estas fiestas viene un alto número de personas quemadas, en particular niños y niñas. En promedio 1.000 personas deben ser hospitalizadas y 3.500 requieren atención ambulatoria en el Hospital Simón Bolívar por cuenta de quemaduras, muchas de ellas por la manipulación de pólvora. Prevenga accidentes que puedan cobrar la vida de su familia o generar secuelas tanto físicas y psicológicas difíciles de superar, como familiares, traumas familiares. Mejor dicho, no utilicen pólvora este fin de año. Por último, la Secretaría del Gobierno junto a la Secretaría de la Mujer y de Seguridad empezaron a realizar jornadas de capacitación en derechos humanos para miembros de la policía, especialmente para quienes deben atender los barrios de la ciudad donde confluyen diferentes actividades y poblaciones, como los barrios donde se realiza trabajo sexual. La idea es que la policía pueda prestar su servicio y realizar sus procedimientos sin vulnerar los derechos de las personas. Hasta aquí, puntos capitales. Queda el tiempo de una breve reflexión enfocada al principio en una sola palabra, que es vulnerabilidad. La vulnerabilidad debería ser uno de los parámetros principales para diseñar las prioridades o para diseñar los protocolos, los procedimientos y los programas de cualquier gobierno. Deberíamos tener en cuenta la vulnerabilidad partiendo de un hecho muy simple. Nadie quisiera estar en situación de vulnerabilidad. Con vulnerabilidad me refiero a la posibilidad creciente o la mayor capacidad de ser objeto de daño, de recibir daño de cualquier tipo. La vulnerabilidad económica, gente que no solamente no tiene plata, sino que tiende a tener menos cada vez, o la gente que, como los campesinos que se encuentran en las zonas cultivadas de coca, están ahí, ¿no?, como carne de cañón, que son más propensos a recibir una bala en su cuerpo que acabe con su vida. La vulnerabilidad es una condición que los gobiernos y los estados del mundo entero deberían tender o propender por reducir progresivamente. Es decir, deberíamos combatir como una empresa estatal y social la vulnerabilidad de las personas, no aumentarla. Y lo que está pasando en este país es que la vulnerabilidad tiende a aumentar. Aumenta la vulnerabilidad de quienes protestan porque se les amenaza de muerte. Aumenta la vulnerabilidad de quienes abandonan las armas en pro de un proceso de paz porque los acecha también las balas de quienes no quieren que esa paz resulte porque tienen un negocio detrás de eso. Aumenta la vulnerabilidad de las mujeres porque sus ingresos y su salud mental y su descanso físico se ven amenazados por sus labores que tienen que cumplir sí o sí, sin un gobierno que les ayude, sin la solidaridad de nadie. Y aumenta, por supuesto, la vulnerabilidad de todos los colombianos cuando vemos que nuestros recursos son gastados sin ningún tipo de transparencia, sin que medie un diálogo real, sin que se nos permita saber a dónde se va esa plata. Entonces tal vez se haga demagogia cuando se dice que con esos 5 billones se podría construir tantas escuelas o tantas casas o dar tantos mercados, pero si hubiera transparencia, tal vez habría una discusión más justa para dar. Si nosotros nos empeñamos en reducir la vulnerabilidad, también vamos a aumentar la dignidad de las personas. Al menos deberíamos hacerlo por la dignidad de las personas, porque nadie en este mundo, nadie tendría por qué enfrentarse a un militar armado con un rifle por una sola mata. Si esa mata es de coca o es una mata de fresas o es una mata de café, eso no hace la diferencia. Nadie tendría por qué exponer su cuerpo por salvar los pocos pesos que le da una actividad que sí puede que esté ligada a comercios ilegales, pero que de ninguna manera tendría por qué poner en peligro la vida de la gente. De nuevo, la gente vale más que la plata. Hasta aquí puntos capitales. Muchas gracias por su sintonía. Mañana vamos a seguir miércoles con temas culturales, a ver qué programa podemos montarles para traerles la información, no sé si la más completa, pero al menos sí la mejor masticada de la televisión colombiana. Hasta luego y que descansen.